Hola, esto es Semana 420, un programa en el que cada domingo revisamos una selección de noticias, artículos, temas de interés relacionados con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivas de Tampa, Florida. Esta semana tenemos muchas noticias, temas interesantes en lo que tiene que ver con la planta. Este programa semanal, Semana 420, tiene el objetivo de comprender qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos múltiples temas que tocan la planta, que se cruzan con la planta. Muchos de estos temas no tienen nada que ver entre sí, pero de alguna manera están relacionados con esta misma planta que está viviendo un cambio, en algunas partes un cambio cultural, cambios regulatorios, en otros lugares está regresando el prohibicionismo, etcétera. El objetivo de este programa es la información y el conocimiento. Y en esta edición, domingo 11 de mayo de 2025, me gustaría comenzar, antes de las noticias país por país, de algunas situaciones interesantes que están ocurriendo en Estados Unidos, México, Canadá, otras partes. En esta edición vamos a comenzar con los estudios y la investigación en torno a la planta, una serie de estudios interesantes fueron publicados esta semana. Vamos a comenzar con uno que tiene que ver con el glaucoma y la planta. La Universidad de Utah, su departamento de salud, publicó el 7 de mayo de 2025 un artículo muy interesante sobre el glaucoma y el cannabis. ¿Qué es lo que los oftalmólogos quieren que la gente sepa? Esto viene de una institución educativa, no es un anuncio, no es un grupo de oftalmólogos. Antes de leer un poco lo que dice el artículo, me gustaría recordarles que, para quien no sepa, décadas atrás, cuando en los inicios de lo que hoy conocemos el uso terapéutico del cannabis o el cannabis medicinal, muchas veces el glaucoma estaba en la lista de males, enfermedades que se pueden atender o que el uso de cannabinoides tiene un beneficio para esos pacientes. Ya no. Y este artículo de la Universidad de Utah es muy claro en por qué. Dice que si alguna vez has escuchado que el fumar marihuana para tratar el glaucoma sirve, señala la universidad que es algo que no es verdad. Pero ahora expertos del centro John A. Moran Eye Center dicen que está relacionado, o sea, saben por qué no funciona la planta, los cannabinoides, con el tratamiento de glaucoma. El glaucoma es es una condición que daña el nervio óptico con el paso del tiempo, y si no se trata, si no se atiende, puede causar la pérdida permanente de visión. Entonces, dice aquí viene lo importante, a lo que corresponde a este programa. Después de varios estudios realizados en los años 70, parecía que el fumar marihuana reducía la presión en los niveles de presión dentro del ojo en los pacientes con glaucoma, y había una esperanza. Pero con el paso del tiempo, la investigación reveló que, aunque puede ayudar, dice, investigadores encontraron que los pacientes que fumaron marihuana o tomaron alguna forma de THC en una píldora o por inyección, sí bajaron su presión intraocular, pero solo durante 3 o 4 horas. Y
El tema es que el glaucoma es algo que debe ser tratado 24 horas al día. Entonces por eso no es recomendado. Ya vienen aquí otros asuntos de la Universidad de Utah muy interesantes. No es recomendado. Esa es la razón. Puede servir durante unas horas, pero no siempre. Y por eso no está en la lista de males, enfermedades para los que la planta está recomendado. Y en algún tiempo lo estuvo. A principios de este siglo, por ahí del año 2000, se le asociaba algunos beneficios al cannabis medicinal a las personas con glaucoma, pero ahora está desechado porque el impacto no es general, no es a largo plazo, es una especie de remedio muy pequeño. En otras noticias relacionadas también con la planta, está publicada en el medio Swiss Info. No es un medio especializado en la planta, es un medio de información general. Me hicieron la traducción de un artículo en alemán. Dice que la distribución legal de cannabis puede reducir el abuso. Señala el artículo de Swiss Info, así lo pueden encontrar en internet. Cualquier búsqueda. Se llama Legal Distribution of Cannabis Can Reduce Abuse. La distribución legal de cannabis puede reducir consumo problemático, particularmente entre personas que también usan otras drogas, de acuerdo con un estudio suizo. El estudio publicado en el Journal Addiction muestra que una comparación entre el uso legal e ilegal de cannabis, algo que no se había hecho de forma controlada previamente, señaló la persona que lo hizo, Lavinia Balz-Flukiger, de los servicios psiquiátricos Aargau de la Universidad de Basel. Esto lo publicaron el jueves. Aquí va el detalle. La mitad de los 370 participantes se les permitió comprar cannabis legalmente en farmacias como parte del estudio llamado Whitaker. La otra mitad continuó obteniendo cannabis en el mercado negro. Luego, los participantes reportaron su consumo y su estado mental a través de cuestionarios y entrevistas, ¿no? Bueno, a través de cuestionarios en intervalos regulares. Aquí viene un poco el resultado. Señala que no hubo evidencia de deterioro. El estudio no mostró evidencia de que el acceso legal al cannabis incrementara la severidad del uso problemático del cannabis o problemas mentales asociados como depresión o ansiedad. Además, investigadores encontraron evidencia de que el uso problemático del cannabis tendía a disminuir. El efecto positivo era particularmente mayor entre usuarios de otras drogas, es decir, personas que tienen problemas de consumo. Por cierto, aquí dice, está muy interesante esto, que es el consumo problemático de cannabis. El consumo problemático de cannabis dice que el consumo es considerado problemático cuando causa o exacerba dificultades de salud, sociales o psicológicas, de acuerdo con la Universidad de Basel. Consumo problemático de cannabis es cuando provoca o exacerba dificultades de salud, dificultades sociales o dificultades psicológicas. Entonces no hubo deterioro no hubo una diferencia entre las personas que obtienen el cannabis de forma legal o de forma ilegal. Es decir, la legalización no acelera un presunto deterioro. De esto se trata este estudio, muy interesante. Además, muy buena descripción de lo que es el consumo problemático, cuando causa
o exacerba dificultades de salud, dificultades sociales, dificultades psicológicas. Ese artículo se puede encontrar así. En otras noticias de esta semana, se publicaron en el medio especializado Noticias de la Planta Marihuana Moment. Dice: usar marihuana reduce los antojos de alcohol en personas que toman mucho, de acuerdo con un estudio fundado con recursos federales. Artículo publicado el 8 de mayo de 2025 señala que una investigación realizada con fondos federales en Estados Unidos encontró que las personas que consumen marihuana inmediatamente, justo antes de beber, subsecuentemente consumen menos bebidas alcohólicas y tienen menos antojos por alcohol. Es decir, las personas que consumieron en este estudio cannabis y después consumieron alcohol, lo hicieron en menor cantidad y tuvieron menos antojos de seguir bebiendo, ¿ya? Esto, dice, encontramos que la autoadministración de cannabis antes del alcohol significativamente redujo el consumo de alcohol comparado con cuando con el alcohol solo se les ofreció es decir, sin cannabis. Es decir, es un estudio muy interesante. Hay una relación entre el uso de la planta y la reducción de el antojo, la ansiedad por consumir otras sustancias como el alcohol, como los opiáceos, o también conocidos como los opioides, etcétera. Entonces, en algunas partes se utiliza la planta incluso con motivos de tratar de sacar a las personas de adicciones fuertes, especialmente en este caso del alcohol. En otros estudios de esta semana, pues, fue publicado el 5 de mayo del medio CNN. Si la marihuana es extremadamente peligrosa para el feto en el vientre, se encuentra un estudio. El uso de marihuana durante el embarazo está asociado con pobre desarrollo del feto, bajo peso infantil, nacimientos prematuros peligrosamente y hasta la muerte, de acuerdo con un metaanálisis y una investigación. Es toda una discusión el asunto del consumo de la planta. Es un asunto de sentido común. En este caso es una sustancia, es un psicoactivo, provoca cambios en el organismo. No hay suficiente evidencia para recomendarlo, por supuesto, y hay indicios de que pues, provoca, hay una correlación, podría haber una correlación de acuerdo con los estudios entre pues problemas en el nacimiento. Pues, es un asunto que tiene que ver con todas las sustancias y su consumo durante el embarazo. En otras noticias, se publicó otro artículo, esto lo comentamos un poco la semana pasada, semana 420. En días atrás, porque no se enteró, se descubrió un nuevo cannabinoide. Ahora aquí lo reportó el medio Green State. El cannabinoide, de acuerdo con el medio Pharmaceuticals, con el Journal, un paper en el que se encontró un cannabinoide a través de llamado cannabidiol soxa, así se lo nombró, el cual fue aislado de la planta de cannabis usando cromatografía, pero señala que los investigadores no han identificado no lo han identificado como tóxico, etcétera.
Se siguen descubriendo cannabinoides, la investigación en torno a la planta aún no concluye. Existen más de 140 cannabinoides. La verdad no tengo un número exacto en la mente, pero también depende de a quién se le pregunte. Hay número alto, además de los terpenoides y otros compuestos que existen en la planta de cannabis. En noticias relacionadas, ahora vamos a hacer un recorrido por varios países. Hay algunas noticias interesantes alrededor del mundo. En México, esta nota se publicó en los medios de Organización Editorial Mexicana, el Sol de Zacatecas, estos medios que se llaman El Sol. La UNAM impulsa investigación en cannabis medicinal. En las últimas décadas se ha revalorizado la producción del cannabis. De acuerdo con un reporte, el Instituto de Química de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, avanza en el estudio del uso medicinal del cannabis con la instalación de un laboratorio especializado para evaluar derivados farmacéuticos de esta planta, informó Daniel Genaro Rosas Ramírez, investigador postdoctoral del Instituto de Química de la UNAM. Esta nota del 7 de mayo de 2025. Continúa El Sol de México. Ubicado en el departamento de biomacromoléculas, dirigido por el investigador Roberto Arreguín, este laboratorio trabaja con compuestos de cannabis, particularmente terpenos, responsables no solo del aroma y sabor de la planta, sino también de diversos efectos farmacológicos. La instalación opera como un centro de control de calidad, donde se analizan cannabinoides, terpenos, micotoxinas, pesticidas, solventes y metales pesados mediante tecnologías de vanguardia como la cromatografía líquida de alta eficiencia, espectrometría de masas y espectroscopía infrarroja. Continúa el medio. Durante el seminario virtual Fundamentos de Cannabis Medicinal, organizado conjuntamente por el Instituto de Química y el Instituto del Cannabis ICANN, Eric Ponce, director de ICANN, destacó que el uso medicinal del cannabis en México es legal y cuenta con una legislación y reglamentación específica. Subrayó también que el sector está respaldado por investigación científica y un creciente apoyo de emprendedores, investigadores y profesionales de la salud. Es verdad lo que señala Eric Ponce, que es legal. Eric Ponce explicó que en el ICANN se impulsa la investigación científica, la publicación de artículos en revistas especializadas y el desarrollo de los primeros medicamentos legales en México mediante un modelo de medicina personalizada. Por su parte, José Alberto Rivera Chávez, investigador del Instituto de Química, resaltó la larga historia etnobotánica del cannabis, cuyo uso medicinal por el ser humano se remonta a unos 10.000 años. Recordó que esta planta originaria de China o India. Hoy sabemos que lo que sabemos es que es de una zona en lo que es hoy la frontera entre China y Afganistán. Por ahí surgió la planta. Fue documentada en una farmacopea china hacia el año 2700 AC y posteriormente utilizada en Egipto, África, América y Europa. Interesante, muy interesante nota del Instituto de Química de la UNAM. En otras noticias, en Paraguay, se publicó en el medio paraguayo Hoy, cannabis, la planta satanizada que genera trabajo e inversión con su variedad industrial. Recordemos que en Paraguay es legal el hemp, el cáñamo. El cáñamo y el hemp son todas las variedades de la planta de cannabis. Es una sola planta, pero todas las variedades, en el caso del Paraguay, con hasta 1% de THC, son hemp o cáñamo y es legal. En Estados Unidos es del 0.3%. Paraguay hizo una definición más amplia del hemp y eso beneficia a la industria que quiere trabajar con hemp porque son una cantidad mayor de variedades a las que se tiene acceso para los usos, el cultivo con fines industriales de la planta.
Entonces viene un artículo aquí en Paraguay que hace un recuento de la situación del hemp, del cáñamo en el Paraguay. Desde el año 2020 se encuentra regulada la producción de cáñamo industrial en Paraguay. Se abrió una serie de oportunidades para diversificar la matriz productiva. Mediante el decreto 2725-19, el gobierno ha establecido el marco regulatorio para la industrialización del cáñamo, involucrando en este ámbito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Industria y Comercio, también a la Secretaría Nacional Antidrogas, y el Ministerio de Salud Pública. Esta variedad no psicoactiva de la planta de cannabis es sumamente versátil y sirve como materia prima de una diversidad de productos que van desde fibras y textiles, pasando por el rubro de alimentos y bebidas, hasta llegar incluso al ámbito farmacéutico y de la construcción. Estoy hablando de todo lo que se puede hacer con hemp, con cáñamo. De esta planta se pueden obtener 3 tipos de materias primas: fibras, semillas y flores. Actualmente se utilizan las semillas y flores para elaborar productos como champús, acondicionadores, cremas capilares y corporales, perfumes, salsas, mantequillas, pestos, barras de cereal, infusiones. Por su parte, continúa el medio hoy de Paraguay. Por su parte, los productos con flores como materia prima son pods, cigarrillos, tés, esencias para vapeadores, gummies, chocolates, esencias para vapes, hierbas para mate y tereré. Desconozco qué es el tereré. Y además de productos orientados al bienestar como aceites para masajes, pomadas para golpes y aceites sublinguales. Todo esto es legal en Paraguay. Uno de los últimos productos de fabricación nacional lanzado al mercado y que tuvo notable repercusión, tanto por ser algo llamativo como por tratarse de una novedad poco usual, es la hierba mate con el CBD El Padrino, la cual está elaborada a cannabis industrial. Se ha convertido en la primera en su tipo. Asimismo, también fue anunciado hace unos días el lanzamiento de Metatron, la primera cerveza con cáñamo industrial de Paraguay y Sudamérica. Cerveza con cáñamo industrial. Tendrá CBD. La producción de cáñamo también se ha convertido en una fuente de ingresos en Paraguay, pequeños productores, en 14 de los 17 departamentos. Entonces es todo un panorama muy interesante de lo que está ocurriendo en Paraguay. La Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay, vigente desde el año 2020, aglutina diversas empresas locales que decidieron incursionar con esta planta para la fabricación de diversos productos. Esta industria ya ha generado ingresos por más de 1.284 millones de moneda paraguaya, guaraníes. El cáñamo industrial se diferencia de la marihuana convencional por su bajo nivel de THC, el cannabinoide que provoca el efecto psicoactivo al introducirlo en el organismo. Concluye el artículo. Paraguay es hoy señalado como uno de los países emergentes con mayor proyección en lo que tiene que ver con la producción de cáñamo industrial. Es verdad. Esta legalización que hicieron, del que comenta esto, es una oportunidad económica para este país que algunos están aprovechando. Interesante, es un buen resumen de la situación en el Paraguay. En otra noticia, en otra parte del mundo, reporte de un medio español: Países Bajos explora importar cannabis legal desde Marruecos. Recordemos que Marruecos hace no mucho tiempo, hace unos pocos meses, años, legalizó también la producción de hemp, de cáñamo, y está tratando de legalizar un mercado existente de milenario de producción de cannabis en Marruecos. Señala el medio español RU20. Ante la creciente demanda de cannabis, los Países Bajos consideran Marruecos como una fuente clave para abastecer su mercado. Reconocido como uno de los principales productores de cannabis a nivel mundial, el reino podría desempeñar un papel estratégico en el suministro internacional de esta sustancia, especialmente dentro de un marco legal y regulado. Con la legalización parcial del cannabis para fines medicinales e industriales en Marruecos, numerosos productores se han integrado en circuitos formales. Se
El medio continúa: esta transición hacia una producción legal posiciona al país como un socio atractivo para naciones europeas que buscan abastecerse sin recurrir al mercado negro. Los Países Bajos estarían considerando establecer relaciones comerciales con productores marroquíes con el objetivo de garantizar un suministro estable y legal de cannabis. ¿Qué tal? Marruecos podría convertirse en el cultivador legal de la planta que se consuma en Países Bajos. En otra noticia, esto es en Canadá. Hay una noticia muy interesante en Canadá. De acuerdo con el medio CBC de Canadá, en Winnipeg, en la provincia de Manitoba, un conductor señala que le suspendieron la licencia de manejo por un test sobre cannabis que no fue correcto. Esta historia está interesante porque representa un problema, una situación real. Primero vamos a ver de qué va y tratar de comentarla. Un hombre de Winnipeg dice que la policía suspendió su licencia temporalmente por manejar bajo la influencia, while high, dice, aun y cuando no lo estaba, y está señalando que el test utilizado por los oficiales no fue adecuado. Sean Bipon, de 30 años de edad, dice que él fue uno de las 97 personas que le suspendieron la licencia a principios de este año en una campaña que buscaba conductores que dieran positivo por el cannabis, pero él asegura que no estaba bajo la influencia. Continúa el medio CBC. Él fue detenido a mediados de febrero, justo después de detenerse en un dispensario local a comprar un vape, un cartucho de vape para su Benjamin. Y antes, esto se detuvo en un dispensario antes de ir a recoger a su esposa del trabajo. Luego lo detuvieron y le hicieron una prueba de saliva cuando lo detuvo la policía. Le hicieron la prueba de saliva porque le encontraron los vapes en el carro, y el hombre asegura que no había consumido. Aquí viene otra parte interesante. Más investigación es necesitada. La policía de Winnipeg dijo que los oficiales usan el drug screening, o sea, el equipo de drug screening, para administrar y para suspender licencias. 47% de los 207 conductores que fueron testeados por drogas usando este screening durante la campaña Don't Drive High, dieron positivo para consumo de cannabis. Estamos hablando en Canadá, donde es legal el consumo de cannabis desde 2018, pero es ilegal conducir bajo la influencia. Se necesita más investigación. Expertos señalan que esos tests pueden detectar cannabis en el sistema, pero no prueban intoxicación por sí misma. Aquí va el tema interesante. No existe, antes de continuar con el artículo, no existe un test que, a diferencia como el del alcohol, que el del alcohol sí está confirma más o menos el nivel de la presencia de alcohol en la sangre, se puede asociar con el impairment, con la nula capacidad de conducir un vehículo. Y en el caso del THC no hay un modo, una especie de test generalizado, estandarizado, que permita saber cuando una persona está bajo la influencia con tanto THC que no puede conducir un vehículo.
Al mismo tiempo dan positivo personas que pues consumieron días atrás, una noche atrás, pueden salir positivos. Entonces hay toda una discusión sobre cuál es la validez de estos test para encontrar el DUI, el conducir bajo la influencia, cuando se trata del THC, especialmente en los países o en los lugares donde el uso adulto está legalizado. Continúa el artículo, más investigación es necesitada. El THC es un lípido que lentamente se distribuye en nuestros cuerpos y a través de procesos metabólicos normales en el tiempo, dijo Robert Laprère, un profesor asociado en la Universidad de Saskatchewan y del College of Pharmacy and Nutrition, un especialista. Dice, eso quiere decir que la tasa de release, de cuando sale de tu cuerpo el THC, o la tasa de cuando tu cuerpo se deshace del THC, va a depender de cosas como tu grasa corporal, tu composición corporal, tu sexo, tu género, tu peso y qué tanto y qué tan regular consumes THC. Esto quiere decir que mientras un test puede demostrar que una persona tiene THC en su sistema, esto no significa que necesariamente está incapacitado para realizar una actividad. De eso va este artículo, está muy interesante. La persona asegura que no había razón para suspenderle la licencia. La persona John Bickman de 30 años. Y ese es todo un tema. ¿Con cuándo se va? Eventualmente podríamos tener algún tipo de test para identificar cuando una persona que consumió, está bajo la influencia, está cometiendo el delito realmente. El doctor Jeff Brubaker, profesor asociado en la Universidad de British Columbia, continuó el medio CBC, cuya investigación se especializa en conducción impaired driving, conducción incapacitada, dijo que las leyes federales, aunque las leyes federales que tienen penas para conductores que tienen de 2 a 5 nanogramos de THC por mililitro en su sangre y penas más duras todavía para quienes se pasan de ahí, dijo que la forma más efectiva para confirmar la incapacidad puede ser que un experto en reconocimiento de drogas realice un test de comportamiento. Pero eso es muy complicado porque continúa el artículo, porque requiere capacitación especial, toma varias horas en hacerlo y pues no está tan fácil. Un test de comportamiento, ¿no? Cómo reconocer, tal vez sería más, hay más posibilidad de saber a través de un test de comportamiento, dice el experto, si una persona está bajo la influencia, que a través de un test de saliva o de sangre. Bajo la influencia de los cannabinoides, del THC en particular, interesante. Tal vez en el futuro, esto ya es una apreciación personal, tal vez en el futuro haya algunos test que permitan a las autoridades del orden saber cuando una persona se encuentra bajo la influencia. Difícilmente va a ser a través de la medición del THC en el organismo por estas situaciones que comentaba el experto canadiense, pero sí podría ser a través de tests de comportamiento. Tal vez sea un chiste, ¿no? Tal vez haya una serie de chistes estándares que se le hagan que sean inevitables para las personas bajo la influencia, reírse o algo así de ese tipo.
En otras noticias, vamos a hacer un recuento rápido por lo que ocurrió esta semana en los distintos estados de Estados Unidos. Cada uno de estos estados, 38 estados, cuentan con la legalización, un programa de legalización del cannabis medicinal. 24 estados de Estados Unidos tienen un programa de legalización del uso adulto. Cada uno tiene sus propias particularidades, problemas. Están en diferentes estados, unos apenas están por formarse, otros ya están sufriendo una crisis de ser un mercado que ya tiene muchos años. Rápidamente, en California, el departamento de Impuestos y Tarifas de California anunció que la tasa impositiva sobre el cannabis aumentará del 15% al 19% el 1 de julio. El 1 de julio subirá el impuesto a la planta, al cannabis. Actualmente es del 15%. Ahora va a ser del 1 de julio del 19%. El gobierno de California quiere más dinero de los consumidores de cannabis legal. Sube de precio y esto tiene otros tipos de impactos que no benefician en particular a la industria. En otra noticia, la empresa de entrega de marihuana EAZE, EAZE, o es Easy, no lo sé, no pudo cubrir su deuda y se declaró en bancarrota. Una importante plataforma de entrega de cannabis en California se declaró en bancarrota tras acumular importantes deudas, marcando un momento significativo para la industria del cannabis, de acuerdo con MJB's Daily. El gobernador de Virginia vetó el proyecto de ley de cannabis medicinal, de acuerdo con la organización activista Normal. Delaware recibió un código del FBI, por lo que las ventas de cannabis para uso adulto avanzan. Del estado de Delaware recibió un código del FBI relacionado con el cannabis. Esto es decir, tiene que ver con que van a pedir una especie de background check. Necesitan autorización del FBI. Administración Trump cancela el contrato universitario para monitorear la potencia de la marihuana. De acuerdo con el medio Marijuana Moment, la administración Trump este departamento DOGE canceló un contrato que tenía una universidad para monitorear la potencia de la marihuana. De acuerdo con el medio Marijuana Moment, se le había entregado históricamente a la Universidad de Mississippi, que por décadas fue la única autorizada para cultivar marihuana con fines de investigación, pero también recibía fondos a través del National Institute of Drug Abuse para monitorear cannabinoides, contenido de cannabinoides como THC y CBD. Entonces, aquí presumiendo el llamado Departamento of Government Efficiency, la terminación de lo que estas personas en el gobierno consideran que es un desperdicio de recursos públicos. Vamos a estar de acuerdo o no con ciertos personajes polémicos de la administración Trump en particular. En otra noticia, un pirómano en Chicago, de acuerdo con el medio Green State, un pirómano está aterrorizando Chicago. Los dispensarios se han reportado 3 incendios provocados en dispensarios de cannabis en las últimas 2 semanas. Hay un incendiario, un pirómano que tiene en la mira dispensarios de cannabis en la ciudad de Chicago. En más noticias de Estados Unidos, el mercado de cannabis medicinal en Massachusetts se reduce, con Axios. Se
Establece fecha para la lotería de solicitudes de licencias de cannabis en Minnesota. En Minnesota se legalizó hace poco, pero están en el proceso burocrático de entregar las licencias para la operación de dispensarios. Pero ya es legal. La legalización de la marihuana avanza en Pensilvania, pero los críticos quieren saber quién se beneficiará. De acuerdo con un reporte de el medio WESA, hay un intento en el estado de Pensilvania por legalizar la planta. Está avanzando una propuesta legislativa, pero hay personas que están criticando la medida porque se va a crear una especie de monopolio alrededor de la planta que va a beneficiar a unos cuantos. Por allí va el asunto en Pensilvania. Republicanos de Wisconsin rechazan la legalización de la marihuana y el aumento de impuestos para millonarios. De acuerdo con una noticia de la prensa asociada Associated Press, los republicanos que controlan la legislatura de Wisconsin votaron el jueves para eliminar la mayoría de las principales prioridades de gasto del gobernador demócrata Tony Evers, incluida la legalización de la marihuana. No va a ocurrir. Es uno de los estados, Wisconsin, donde no tienen ni cannabis medicinal ni cannabis de uso adulto. En Nuevo México, ejecutivo de cannabis y exsecretario del gabinete, un ejecutivo del cannabis de nombre Doug Rodríguez, presidente y CEO de Ultra Health, aquí mostrado aquí en el medio Albuquerque Journal, está considerando buscar la gubernatura del estado de Nuevo México. Sería el primer, si lo logra, su sueño, de este amiguito, de ser gobernador, sería el primer gobernador salido de la industria del cannabis en Estados Unidos. Doug Rodríguez, empresario de Nuevo México, New Mexico. El gobernador de California anunció que su prohibición del hemp, del cáñamo, de productos derivados del hemp y del cáñamo, tiene un 99.7% de cumplimiento. A nivel de Estados Unidos, en diversos estados está ocurriendo una prohibición de los psicoactivos derivados del hemp, del cáñamo, que son todas las variedades de cannabis con hasta 0.3% de THC aquí en Estados Unidos. Entonces es legal a nivel nacional desde 2018, pero se está prohibiendo a nivel estados. Por cierto, un reporte de MJ Biz Daily señala que la producción de hemp, publicado por el reportero de datos Andrew Long de MJ Biz Daily, creció 40% en 2024, alcanzando un valor de $445 millones. Estas son las plantas de hemp. Las plantas de hemp, cáñamo, mientras más alta es la planta, menos THC tiene. Ahí es más alta en CBD y mejor para las fibras, por obvias razones. La producción de hemp estadounidense creció en 2024 de acuerdo con un reporte reciente publicado por el Departamento de Agricultura, Servicios de Estadística de Agricultura Nacional, NASS. El valor anual de la industria del hemp creció a $445 millones en 2024, representando un 40% de aumento en comparación con el año previo. El crecimiento se ha debido a una mayor cantidad de cultivos, particularmente de flores de hemp, que vio un crecimiento del 159% de producción comparado con 2023. Están datos muy interesantes sobre la industria del hemp en Estados Unidos, que es legal y está sufriendo del ataque de varios
gobiernos estatales como Arizona, California, Illinois quiere también hacerlo, Florida hay intentos de volver ilegal los productos psicoactivos del hemp. En algunos casos hay sentido en la prohibición porque se trata de psicoactivos semisintéticos, es decir, extraen, por ejemplo, CBD o THC del poquito que trae, el 0.3%, ese lo extraen, lo aíslan de la planta de hemp de cáñamo y se lo colocan a otros productos como gomitas, etcétera. O el CBD lo transforman en otros cannabinoides semisintéticos porque lo transforman, como Delta 8 o como HHC. En otras noticias, en Argentina, de acuerdo con un reporte del Planteo, Argentina agiliza el registro de cáñamo, basta con solicitar licencias sin esperar aprobación. Ya no es necesario esperar la aprobación del ARICAME para iniciar el registro de variedades de cáñamo en el INASE. El registro queda desvinculado de ARICAME, lo que permite registrar propiedad intelectual sin licencia. Esta medida no aplica al cannabis con más de 1% de THC. Señala el Planteo, más información así lo pueden encontrar en el Planteo, en esta nota del 8 de mayo de 2025, que hay nuevas reglas en Argentina en torno a la inscripción de variedades de hemp, de cáñamo industrial. Trámite burocrático menos, parece. Argentina agiliza el registro de cáñamo, basta con solicitar licencias sin esperar aprobación. En más noticias relacionadas con la planta, en Argentina también, una nota que me llamó la atención, que esté viendo esto. El gobierno de Mendoza, en Argentina, publicó esta nota sobre un perro que se dedica a detectar marihuana. Ares, el perro que detectó marihuana durante un operativo de saturación en Godoy Cruz. La policía de Mendoza continúa con tareas de prevención en toda la provincia. Y ven varios operativos y ven varias fotos de un perro llamado Ares, que es el terror de los consumidores que tienen en posesión de la planta. Y vienen imágenes del perro en acción. Okay. Un comunicado de prensa realizó el gobierno de Mendoza. Esta es la página del gobierno de Mendoza. La página del gobierno de Mendoza, ciudad de Mendoza. Y viene el perro Ares en acción en su lucha contra la planta. El perro solo obedece instrucciones. Dice un dicho que un gato nunca se denunciará ante la policía. En Sudáfrica, el gobierno sudafricano planea revisar las regulaciones. En torno al cannabis en alimentos. En abril hubo intentos de prohibir la venta de productos que contengan hemp, derivados del hemp, del cáñamo, que es legal en Sudáfrica. Pero hubo todo un backslash, una revuelta en contra del gobierno por esa medida. Y el mismo gobierno dio marcha atrás. Entonces anunciaron que van a revisar su propuesta. Y este artículo que se publicó días atrás me llevó a una nota de Business Insider África de octubre de 2024, que señala la situación del hemp, del cáñamo, las variedades de cannabis bajas en THC, y cuál es su estatus legal en África. Vienen 9 países donde se ha creado un marco regulatorio: Malawi, Zambia, Sudáfrica, Zimbabue, Lesoto, Ghana, Marruecos, Ruanda y Uganda. Han legalizado el uso industrial,
medicinal, o incluso en algunos casos con oportunidad de exportar, como Marruecos, de la planta de cannabis, es decir, cáñamo hemp, pero es cannabis bajo en THC, que es legal en 9 países de África, cannabis con fines industriales y medicinales. Es un dato sin duda interesante. En otras noticias, en España, en Cataluña, de acuerdo con un reporte del medio español El País, Barcelona endurece la guerra contra los negocios que venden gominolas de cannabis e inspecciona 35 grow shops. El consistorio pretende eliminar las falsas golosinas de la tienda de la ciudad, y viene aquí una agente de la Guardia Urbana inspeccionando golosinas de cannabis. Señala que el Ayuntamiento de Barcelona, señala El País, declaró el pasado 25 de abril la guerra a los grow shops, las tiendas que venden productos para el consumo y la plantación de cannabis. El consistorio denunció que en la capital catalana se producen 2 intoxicaciones al mes por consumo de gominolas y otras golosinas con cannabis. Anunciaron que es una reciente orden del Ministerio de Sanidad que considera estas chuches como estupefacientes y va a ser la excusa para declarar las batallas. Entonces es una nota de cómo están actuando en contra de los establecimientos que venden productos con psicoactivos liberados del hemp, que venden parafernalia para consumo, bongas, todo eso aparentemente. El país ha sido testigo de una de las inspecciones en un pequeño establecimiento. Interesante. En España hay una campaña prohibicionista grande en lo que tiene que ver con la planta. En otras noticias, en Estados Unidos, en Nueva York, una compañía de relaciones públicas me envió un comunicado sobre la apertura de un dispensario en Soho, Nueva York. Se llama The Travel Agency. Es una compañía que tiene varios dispensarios en Nueva York. Se abren dispensarios en todos Estados Unidos, pero este en particular destaca por su diseño, y me gustaría mostrar rápidamente algunas de las fotografías del lugar. Es el dispensario de Travel Agency en Soho, en Manhattan. También es una especie de galería artística. Es un dispensario de cannabis esto. Aquí se ve un poco más de la tienda. Ya, tienen ya varias sucursales en Nueva York. Esto no es un anuncio. Simplemente me llama la atención. Conozco una de las sucursales. Me llama la atención que es el detalle que prestan al diseño del interior de la tienda. Es así una especie de, no diría Apple Store, pero es algo distinto. Aquí venden productos de la planta, venden cannabis de uso adulto. Este espacio fue diseñado por varios despachos de arquitectos. Es aquí la intersección de la planta de cannabis y los espacios, el arte, la arquitectura. Nueva York es algo muy neoyorquino esto, por cierto. Son los productos, joints. Hay una exposición de bongas de un artista mexicano que hace bongas. Bongs. Interesante. The Travel Agency es un dispensario de cannabis en Nueva York. Aquí es donde la planta se cruza con esa corriente de la arquitectura, el diseño, etcétera. En otros temas también relacionados con la cultura y el asunto, de
acuerdo con un reporte de Deadline, tiene que ver con el entretenimiento de esto. El actor Sebastian Stan, el actor Leo Goodall, Sebastian Stan sale Bucky en el universo de Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, y también interpretó a Trump, hace muchas películas. Leo Goodall sale en The White Lotus. Van a protagonizar una película llamada Burning Rainbow Farm. Se va a estrenar en los próximos días en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Y que tiene que ver con la planta. Está basada en hechos reales, en una historia que ocurrió en 2001. Van a interpretar estos actores van a interpretar a dos hombres, Tom Crossley y Rolly Rom, que eran una pareja en Michigan que se vio envuelta en una situación. Ellos tenían una granja, un farm que se llamaba Rainbow Farm, donde realizaban eventos relacionados con la planta. Entonces su espacio, su granjita ahí era un punto muy importante para los activistas por la legalización de la marihuana en Michigan, etcétera. Hacían un par de eventos al año, eran parte importante de la comunidad de activistas en favor de la legalización en Michigan, y tuvieron una situación, un enfrentamiento con la policía, se encerraron, y hubo todo un enfrentamiento con la policía, un desenlace trágico. Entonces van a estrenar una película que trata sobre este incidente histórico. Tiene que ver con la planta, 100%, la historia. Se va a estrenar pronto. En otra noticia, también estas noticias que son curiosas, de acuerdo con el medio, la revista People, el medio People, una persona que iba a ser jurado en el juicio de P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, como quiera llamar, fue excusado de participar como jurado luego de admitir que no podía estar un día sin fumar hierba. En el día 2, esto se publicó el 6 de mayo de 2025, cuando era el día 2 del juicio contra de Sean Diddy Combs por crímenes sexuales. Un jurado que había sido seleccionado, un jurado potencial, se fue excusado tras revelar que fumaba marihuana personalmente con fines recreativos. Luego dijo que aseguró que esto no le afectaría en su juicio, en su decisión, pero que sí afectaría su juicio, dijo la persona. Y además, cuando le pidieron que si le preguntaron si podría dejar de fumar durante el juicio, que se espera que dure hasta 8 semanas, dijo que sí, pero que fumaba todas las noches. Entonces al final se rajó, dijo que sería difícil dejar su consumo, y fue excusado, es decir, no va a ser uno de los jurados del juicio que está cobrando notoriedad internacional de la celebridad P. Diddy, todavía una ficha. Entonces se cruza la planta en todos lados. El músico Willie Nelson publicó un libro para cocinar con cannabis. El reconocido músico Willie Nelson ha publicado un libro de cocina con recetas que incorporan cannabis como ingrediente. Y por último, una noticia más. En Nueva Zelanda, el gobierno de Nueva Zelanda prohibió que el registro civil, el lugar donde se registran a los recién nacidos de Nueva Zelanda, prohibió 71 nombres de bebé en 2024, incluyendo
algunos inspirados en el cannabis. Cada año se revela cuáles nombres fueron prohibidos para que se le pongan a un infante en Nueva Zelanda. 71 nombres fueron rechazados. Entre ellos estaban nombres como California, Jesus Christ, Adolf Hitler, Santa Claus, símbolo de arroba. Y de acuerdo con el medio Today, también hubo 3 intentos por nombrar a 3 bebés Sativa y un intento por nombrar a un bebé a una bebé, seguramente Indica, pero la autoridad en Nueva Zelanda prohibió, rechazó que los nuevos padres, los padres de estos infantes les pusieran nombres relacionados con la planta de cannabis a sus recién nacidos. Esto fue una edición más de Semana 420, un esfuerzo por tratar de comprender lo que ocurre alrededor de la planta. Todas estas noticias de las que hemos estado hablando en la última hora, todas estas noticias tienen que ver con la misma planta. Es la misma planta de cannabis sativa L, su nombre científico. Tiene múltiples variedades, casi tantas o más tal vez que el maíz. Y todas estas variedades, toda esta relación legal, cultural, comercial, psicológica, social que tenemos con la planta se manifiesta de distintas maneras en nuestra sociedad. Es la misma planta, cannabis sativa, sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. De eso se trata este programa Semana 420, con el objetivo de aportar al entendimiento, al conocimiento, en particular de este tema, y les invito a que lo hagan con todos los temas de su interés, tratar de entender qué está pasando en el mundo en este momento de cambio cultural, cambio generacional, cambio de modelos económicos, modelos políticos, y por supuesto también la planta está en estas intersecciones, planta de cannabis. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Les agradezco mucho su atención.